Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, el programa que cada semana te ofrece contenido de calidad para crecer y aprender. Qué bueno que estamos aquí como siempre con invitados especiales. Hoy soy Margarita Heinzen, hoy nos acompaña Maricha Martínez Sosa. Bienvenida, Maricha. Hola Margarita, gracias. Qué bueno que estás aquí. Maricha es doctora en Industrias de la Comunicación y la Cultura de la Universidad de Valencia. Politécnica de Valencia. Politécnica de Valencia, pero también es diseñadora gráfica, tiene maestría en educación superior, tiene otro posgrado o maestría en la Universidad de Nebrija. Ha sido creadora, tiene más de 15 años de experiencia en el área de comunicación visual y escrita. Y has fundado varios proyectos y programas. Yo estoy feliz de tenerte aquí. Has sido también ganadora de varios premios. ¿Cuáles son esos premios, Maricha? Comparte con nuestra comunidad cuáles son esos premios que te has ganado. Yo creo que lo bueno hay que celebrarlo y claro hay que reconocerlo, ¿verdad? Sobre todo cuando el talento dominicano está ahí con nosotros y a veces buscamos fuera, ¿verdad? Y de verdad te felicito. Aprovecho para felicitarte y agradecerte. Porque yo creo que los jóvenes, porque todavía somos, bueno, yo soy un poquito menos joven, pero los jóvenes. Juventud acumulada. Pero los jóvenes que han logrado, pues, ¿verdad? Como tú, no solamente prepararte, desarrollarte y ahora, pues, como docente del Barnum Management School en el área de creatividad, dejar ese legado, ¿verdad? Y ser un ejemplo, un modelo. Cuéntame de esos premios que te has ganado a lo largo, ¿verdad? De tus años de experiencia, de tus años profesionales, de tus años de preparación. Pues el primero de ellos fue súper emocionante porque fue un fellowship del gobierno americano. Se llama YLI. Es una iniciativa llamada Young Leaders of the Americas Initiative y básicamente reúne a 250, 300 jóvenes de todo el hemisferio. Seleccionan con pinza, ¿no? A los que consideran más prometedores y en mi época pues nos llevaron a Estados Unidos a hacer una inserción laboral. Entonces es súper bonito porque tiene la fase de intercambio cultural, tiene la fase de formación, pero al mismo tiempo crea una red espectacular con personas de todo el continente. Uh-huh. Luego gané el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio La Antigua, lo gané en el año 2019. Y lo gané en el año 2021. En el 2020 no hubo. Quizá lo hubiera ganado también, pero no hubo. ¿Quién sabe, verdad? No lo podremos saber, pero bueno. Y además gané el Premio Internacional Pasaporte Abierto también de Periodismo Turístico. Bueno, pues te felicito y que sirva como modelo, ejemplo para todos los que nos acompañan en esta gran comunidad de Didáctica Online. Y como saben, en nuestras redes, didáctica.rd, ahí también pueden tener información de todo lo que hacemos y personalmente pues Margarita Heinzen, y qué bueno poder acompañar y ofrecer. Ya vamos a cumplir nada más y nada menos que 4 años. Primero comenzamos pues en la radio, en la 95.7, pero con la pandemia nos movimos a digital y aquí estamos con este canal de YouTube, pero también como podcast, Didáctica Online en Spotify, SoundCloud, en iTunes, así que si todavía no te has suscrito, suscríbete, comparte. La idea es que aprovechemos todo este contenido, todo lo que ofrecemos. Como yo digo, es un programa formativo, no informativo, sino formativo, para formar, para dejar también ese deseo de seguir buscando, de seguir ese deseo de seguir aprendiendo, porque la verdad es que con todos los recursos que tenemos, gratuitos, bueno, de todo tipo, pero uno va seleccionando, ¿verdad? El que dice que no está aprendiendo o el que se queda sin hacer nada es porque quiere. O sea, ahí está todo. Y hoy vamos a tratar un tema en el marco de que próximamente se celebra el Día de la Creatividad y la Innovación. ¿Y quién mejor que tú, Maricha, para hablar con nuestros seguidores de este tema, del desarrollo de esa capacidad creativa? Es un tema que a mí personalmente me encanta desde que trabajaba hace muchos años en la universidad y como educadora. Es un tema fundamental en el quehacer, ¿verdad? De un educador, bueno, de todo ser humano, el tema de la creatividad.
Y comencemos por ahí, definiendo, tú que das esa clase en el Barna Management School con todos esos estudiantes y rompes unos paradigmas y unas creencias, ¿verdad? Con las que ya lamentablemente venimos todavía hoy en día, en pleno siglo XXI. Cuéntame un poquito de qué hablamos cuando, o sea, ¿qué significa esa palabra, creatividad? Hablamos de innovación, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significa cada una? Fíjate, Margarita, primero gracias por la invitación. Me encanta poder compartir ese conocimiento. Como mencionas, que el conocimiento no es solo para quedarse uno con él, así no es tan divertido, ¿no? Así es. Es mejor si uno puede ir sembrando esas semillitas a ver cuál crece. Sobre la creatividad, efectivamente lo primero que hacemos en mi asignatura se llama creatividad y pensamiento crítico. Entonces trabajamos dos de las habilidades blandas. A mí no me gusta mucho el concepto de blandas. A mí tampoco. Pero así es que les llaman, así que hay que aceptarlo. A veces son las más duras. Exactamente. Yo creo que le llaman blandas porque son más flexibles, no porque no sean importantes, ¿eh? ¿Qué pasa? Que la creatividad es algo que lamentablemente nos enseñan de manera implícita quizá, que es solo para las personas que tienen que ver con arte. Y no es así. No solamente hay que estudiar diseño como yo para poder ser creativo. Creatividad es algo que tenemos todos desde que nacemos. ¿Por qué? Porque hemos tenido la capacidad de vencer obstáculos, de encontrar soluciones, de resolver conflictos, y eso requiere creatividad. Por eso en el mundo empresarial es tan necesario, es imprescindible. ¿Por qué? Porque cuando tienes un líder, un gerente, un empresario que no es creativo, ante un problema se bloquea. ¿Qué necesitamos? Pues ver las soluciones alternativas. Ver, por aquí no puedo, ¿por dónde me voy? Nosotros utilizamos mucho el concepto, yo soy muy de mapas, o sea, soy fan de Google Maps a tope. Y yo pongo el ejemplo de un mapa. ¿Por qué? Porque en un mapa, si tú tienes que llegar aquí al estudio, por ejemplo, o vamos a Barna, a una de mis clases, pero hay un tapón, ¿qué hago? Tú no cambias el destino, tú haces una iteración, tú cambias la ruta, pero llegas al mismo lugar. Entonces la creatividad es eso que te permite pues, llegar al mismo lugar con una solución alternativa. Entonces todos somos creativos, todos nacemos creativos. Y de hecho, algo que yo hago mucho énfasis en mi asignatura es que la creatividad es como un músculo. ¿Por qué? Porque es muy fácil uno visualizar. Todos tenemos un cuerpo. Pero hay algunas personas que lo tienen más definidos que otros. Hay alguien que te hace así, te enseña un bíceps enorme, ¿verdad? Tú dices, ¿por qué? Porque lo ha desarrollado. Entonces, la gente que nosotros decimos que son creativas, no es porque nacieron más creativas, es porque han desarrollado ese músculo creativo con más énfasis, con más frecuencia, con más consistencia y constancia que otras personas. Así es. Entonces, lo que hacemos en mi asignatura básicamente es, primero, romper ese mito, ese paradigma, ¿no? Y luego ir familiarizando al estudiantado con esos conceptos, con esas técnicas, con esas estrategias que en la escuela de diseño nos enseñan a nosotros, pero que muchas escuelas de negocios no están asumiendo. Y en Barna, pues sí lo estamos haciendo. De hecho, tenemos la asignatura por eso, porque entendemos que los líderes del mañana necesitan tener su pensamiento crítico, su creatividad y su mentalidad innovadora lista para resolver problemas cuando lo necesitan. Ese repertorio creativo debe estar ahí. Así es. ¿Por qué? Porque como esa maleta, vemos Dora, ¿verdad? Tengo un problema que necesito. La mochila. Vamos a sacar de esa mochila esas herramientas, esas técnicas que nos van a permitir seguir adelante. Y qué interesante, porque ya tú estás hablando ya de, vamos a decir, de una etapa universitaria. Pero este potencial creativo, estas habilidades, esta capacidad creativa se puede y debe desarrollar desde pequeñitos. O sea, desde que el niño es pequeño. Y incluso recuerdo que hay como un estudio de cómo el niño tiene todo ese potencial creativo en sus primeros años y mientras va creciendo, lamentablemente va teniendo menos capacidad, vamos a decir, de pensar, lo que se llama el pensamiento divergente, ¿verdad? De pensar en diferentes alternativas, en diferentes opciones. Y la verdad es que es triste. O sea, ¿qué pasa en el sistema? Que ese niño que comienza con todo ese potencial, con esa capacidad de imaginar,
de crear, de inventar, que a veces decimos lamentablemente, tú se inventas, no inventes tanto. Como algo negativo. O sea, el mensaje debería ser todo lo contrario. Vamos a ver qué estás viendo aquí. Y la verdad, bueno, nosotros los educadores, o sea, a través del juego, como los niños, la verdad es que esa imaginación y eso es totalmente positivo, pero vamos creciendo y vamos entrando en un sistema, porque no es porque entonces yo digo, que yo no soy creativo. No es que tú no eres creativo, es que entras en un sistema que lamentablemente va limitando ese potencial. O sea, vamos entrando, ¿verdad?, en un mundo en el que no inventes tanto. Tú tienes la respuesta correcta, el examen. Esta es la vía del profesor, la forma que yo te doy. Esa es la correcta y no hay otra forma. Entonces, vamos entrando hasta el manejo del error. ¿Cómo se maneja el error? ¿Cómo se maneja lo que llamamos fracaso? Que incluso tenemos un programa, los invito a verlos, sobre la pedagogía del error. O sea, cómo enfocamos y manejamos el error o cómo debería manejarse. Entonces ahí entraría como el factor, ¿verdad?, innato, pero también el factor externo. O sea, en qué ambiente yo estoy que promueve el desarrollo de la creatividad y la capacidad de innovar también, que me gustaría, Maricha, que distingamos, o sea, la creatividad y la innovación. ¿Cómo se complementan? ¿Cuál es la diferencia? Primero, el tema de la formación, pues definitivamente la formación determina mucho, pero no todo. Y ahí es donde viene lo bonito de ver la creatividad como un músculo. ¿Por qué? Porque a todos nos dieron educación física en el colegio. No todos fuimos el capitán del equipo de. Sin embargo, todos aprendimos que teníamos la capacidad de, si yo quiero sacar cuadritos, pues yo me pongo a hacer abdominales. Y plan. Ya conozco los ejercicios para. Exactamente, ya tengo esa base. Sin embargo, en muchas escuelas, en muchos sistemas educativos, se les olvida hacer lo mismo para la parte creativa. Y precisamente por eso, el alumno va creciendo y va entendiendo, eso no es para mí. No, yo no pinto, yo no soy creativo. Ya, pero quizá tú escribes y no hace falta que pintes. O quizá tú eres buenísimo en matemáticas. Sí, las matemáticas requieren un nivel de creatividad espectacular muchísimas veces. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar una solución. Por eso vuelvo al concepto de resolver problemas, ¿no? Esa capacidad de nosotros poder resolver esos problemas. Sobre la innovación, pues la innovación se define en un manual, se llama el Manual de Oslo, y el Manual de Oslo lo define como un cambio significativo de lo que ya había. Es un cambio o mejora en algo que ya había. Y puede ser nuevo o mejorado, ¿no? A mí me parece interesantísimo eso, porque a veces creemos que la innovación es solo lo nuevo. Pero no, innovación puede ser una mejora. Y sigue siendo innovación, por definición. Sí. Entonces a veces se nos olvida y nos limitamos, creemos que tenemos que inventar. Es muy difícil inventar ahora mismo, ya luego de que la pólvora. Todo lo dijeron los griegos, como dice mi amiga y colega, ¿verdad? Lo que podemos aspirar es a ponerlo más bonito, a decirlo diferente. Yo bromeo que luego de que la pólvora y la rueda se inventaron, nos queda poco más. Lo que podemos hacer es reinventar, es recrear, es tomar una realidad, y ahí vuelvo a ese bagaje creativo, ¿no? Es tomar algo y ponerle mi perspectiva. Pongo un ejemplo. Los artículos con los que yo he ganado premios son de lugares de los que ya se ha escrito antes. Ahora, ¿qué hubo de nuevo? ¿Qué hubo de creativo? Pues mi abordaje, mi perspectiva. Tu mirada. Que nadie lo había contado desde esa experiencia que yo tengo, esos viajes que ya yo he hecho, esas vivencias, esos estudios, esas experiencias profesionales. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad, se nos olvida. Y por eso es importante programas como este y clases como la mía, que nos recuerdan eso. Así es. Que nos dicen, hey tú, si tú crees que no eres creativo, barájalo. Tú sí eres creativo, tú sí eres creativa. Tú sí tienes ese músculo ahí. Lo único que tienes que hacer es ir al gimnasio. Desarrollarlo. Práctica. La práctica hacia el maestro. Así mismo. Y el cerebro tiene esa capacidad, ¿verdad? De asumir ese reto, de si no los proponemos, pues ir, ¿verdad? Es, como tú dices, como un músculo.
Decía que justo eso de los errores es súper importante, porque los errores los tenemos como un estigma, ¿no? Es algo malo. El otro día yo escuché que nosotros tenemos una concepción errónea sobre los errores, valga la casi redundancia, ¿no? Sí, es así. Y es que creemos que es el final, que es lo malo. Sin embargo, no nos damos cuenta de que cuando cometemos un error o no ganamos, o como lo vemos muchas veces, perdemos, lo que estamos es acercándonos más a la meta. Así es. Entonces, yo bromeo que yo fui, y es en serio, de la banca de la selección nacional del distrito de fútbol. Me dicen, ¿y por qué tú dices que tú eres de la banca? Bueno, no todo el mundo tuvo el privilegio de ser banca. Yo no era la mejor, pero fui banca. ¿Sabes cuántas personas no llegaron a ser de la banca? ¿Sabes cuántas personas no llegaron a tener una nominación a un premio? Antes yo las nominaciones las escondía. ¿Por qué? Porque entendía que no gané, no valen. Y no me daba cuenta de que cada nominación me estaba enseñando. Claro. Me estaba enseñando cómo ganar. Me estaba acercando a esas metas. Y además me estaba acercando a cambiar esa mentalidad de que perdí. No, yo no perdí. Simplemente las circunstancias indicaron que había un trabajo mejor que el mío. No es que el mío era malo. Es que hubo otro que quizá le gustó más al jurado, quizá resonó más en el jurado. Y no quiere decir que el mío fuera malo. Entonces tenemos que cambiar esa visión de que los errores son el final y que ya soy un fracasado y que perdí. No, no perdimos, ganamos experiencia. Y uno dice, sí, eso es... Suena muy lindo, suena muy lindo. Y duele asumirlo, ¿eh? O sea, duele mucho. Pero cuando uno cambia esa forma de verlo, es más fácil. Y uno se da cuenta de que cuanto más errores comete, menos errores comete. Así es. Y qué bueno que tú mencionas eso, porque el proceso creativo, porque es un proceso, conlleva, o sea, tú tienes un problema o tienes una idea o tienes una situación. Y cuando tú inicias, ¿verdad? Ese buscar las alternativas, ese ver qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuántas distintas formas hay de verlo, esa mirada diferente, original, porque eso es una palabra fundamental cuando hablamos de creatividad. Tú vas a entrar en un proceso de ensayo y error, de revisión, de por aquí no, vuelvo para atrás. Y eso aplica a todo. O sea, no estoy pensando, como tú dices, que lamentablemente en el artista, en cualquier proceso en el que nos veamos, o sea, los que somos, por ejemplo, educadores en el ámbito educativo, una estrategia que implementas, que tú dices, bueno, espérate, no, déjame ver cómo el mismo grupo muchas veces te reta o te lleva a probar otra cosa o hacerlo diferente y tú le das ese toque, como tú dices, único, personal, pero también en el ámbito de la empresa, en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de la medicina. ¡Wow! ¿Cuánto no se ha visto? O sea, la capacidad creativa en el ámbito de la salud, en todos los ámbitos. Exactamente, en todos todas los partes. ámbitos. Entonces, realmente, ese proceso creativo y tú en tu asignatura, tú abordas el tema del pensamiento crítico. Proceso. Pero definitivamente ahí vamos viendo, oye, no es que, a ti se te da de la noche a la mañana y eso fue porque tú fuiste creativa. No. Yo bromeo que no es que San Agustín llegó y te iluminó. Es que no. Esto... Y la capacidad de buscar alternativas, de estar dispuesto también a dedicar tiempo. A mí me encanta la teoría de Csikszentmihalyi del flow, ese estado en el que, no flow como el que usamos nosotros, diga flow, fluir. No, el estado de flow, que es ese estado en el que tú tienes un reto que realmente es un poquito más difícil de tu capacidad, pero también tienes esa capacidad para hacerlo y se juntan esos dos elementos y tú entras en un estado, y yo sé que de alguna forma todos lo hemos sentido cuando estamos haciendo eso que nos apasiona, que te olvidas del mundo, o sea, te absorbes. Y ese proceso creativo es así, o sea, hasta que tú no encuentras, tú hablabas de resolver problemas, hasta que tú no encuentras esa solución, ese vamos a ver de qué otra forma podemos hacerlo. Una de mis mejores maestras, que en paz descanse, que tuve en primaria, siempre decía,
era de matemáticas, podemos llegar al mismo lugar por diferentes vías. Y Es pensé en correcto. ella cuando tú mencionaste lo de los mapas. Ujú. Y qué interesante es abrirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros colegas, a nuestros familiares, abrir la mente. O sea, espérate, por ahí no funciona. Vamos a ver de qué otra forma. Y eso aplica con todo. No Absolutamente pudiste, todo. yo le decía Ujú. al niño, no pudiste abrir la fundita, porque quizás su fuerza todavía, pero piensa como, puedo buscar la tijera, Ujú. o puedo pedirle a alguien que me ayude, o puedo hacerlo de tal manera, o algunos niños incluso la explotaban y abría. Y lo Entonces, resolvieron. y lo resolvían, exactamente. Entonces, creo que es muy importante el cómo nosotros abordamos Ujú. desde que somos pequeños. Lamentablemente, muchos de nosotros ya de adultos venimos con esa limitante y hay factores que limitan el potencial creativo. Hay factores. ¿Cuáles serían, Maricha, algunos de esos factores que limitan? Y el pensamiento es fundamental, o sea, Ujú. ese pensamiento divergente, hay el pensamiento convergente. Lamentablemente, vamos a un aula y muchas veces el tipo de preguntas que hacemos son preguntas cerradas. ¿Qué color es esto? Rojo. Muy bien. Pero, ¿qué otra cosa roja conoces? Claro. Ya ahí abres o sea, ya el cerebro, como digo yo, ya es otro. Tú pones ese cerebro a funcionar. Ujú. ¿O a qué otro color se parece el rojo? Vamos a ver cómo el rojo se puede combinar con otros colores y qué podemos crear con esto. O sea, Claro. entonces el abordaje es fundamental. ¿Cuáles serían esos factores que limitan ese potencial creativo? Yo creo que una de las claves, ya las dijiste implícita, y es no entender la creatividad como un proceso. Porque si entendemos que la creatividad es lo que decíamos justo antes, llegó la idea, eureka, voilà. Resolví. Exacto. No, la creatividad es un proceso en donde primero yo tengo un conflicto, una situación, un reto, un obstáculo, una necesidad. Y luego, pues yo tengo que llegar a una solución. Uh-huh. Lo que sucede entre ese primer momento y esa solución es el proceso creativo. Si entendemos que no es un proceso, cuando me tranco, se acabó. Me doy por vencido. Sí, lo cierro, lo acabo, digo, no puedo, ya está. Sin embargo, si yo entiendo que es un proceso que yo hago en mi proceso personal, pues de repente me paro y me voy a un parque. ¿Por qué? Porque necesito cambiar de ambiente. Cuando cambio de ambiente y pongo el cerebro, yo tenía una jefa, una malvada, yo le digo que es una malvada, la quiero muchísimo, fue una jefa mentora, que me decía, los trabajos, era una agencia creativa, y ella me decía los retos el día antes, 1 o 2 minutos antes de yo irme. Yo le decía, ¿por qué lo haces? Porque yo sé que cuando tú estés durmiendo, cuando tú estés, en esa época yo practicaba capoeira, bailaba tango, me decía, cuando tú estés en tu tango y tu capoeira, tú vas a llegar a una solución. Efectivamente, el otro día a las 9 de la mañana estaba yo como el primer guandul con la solución. Esas eran tus vías, tus estrategias. Exactamente. Entonces, si nosotros entendemos que la creatividad es solamente un destino, pues tenemos el primer obstáculo. Tenemos que entenderlo como un proceso. Y como todos los procesos, pues toma tiempo, toma esfuerzo. Y hay algunos shortcuts, algunos atajos que podemos tomar. ¿Qué trabajo yo? Pues los atajos. Y entender los procesos. ¿Cuáles otros obstáculos tenemos? Ese de que yo no soy creativo. Uh-huh. No, usted sí es creativo, usted simplemente no ha encontrado su creatividad todavía. O no se ha percatado de todas las veces que la creatividad le ha sacado de apuros. Así es. Porque cuando se te quedó el carro y tú llamas al seguro, eso es creatividad. Así es. Cuando tú con policía, o sea, hay tantas situaciones, cuando la receta te quedó mal y tú le echas papa porque se te fue de sal. Así es. Eso es creatividad, es buscar esas soluciones que le funcionaron a alguien más y adaptarlas a mi contexto, ponerlas a mi manera para que me sirvan. Así es. Y ahí aplica mucho la teoría de Carol Dweck de la mentalidad de crecimiento, ¿verdad? Uh-huh. Que invito a todos a leer este libro, The Growth Mindset, Mentalidad de Crecimiento, que realmente la forma como pensamos pues va a tener un impacto en cómo nosotros actuamos, lo que hacemos, cómo enfrentamos la vida. Bueno, como siempre, el tiempo se nos va demasiado rápido. Vamos a la pausa y regresamos con Maricha Martínez, una invitada de lujo, como siempre, aquí en Didáctica Online,
conversando sobre el tema de la creatividad, el desarrollo de ese potencial creativo y la innovación. Así que sigan con nosotros. En breve regresamos con Didáctica Radio. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, sí. Arranca con emoción, y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba. Busca tu motivación, que caramba. Hazlo todo con pasión, que caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Regresamos a Didáctica Online con Maricha Martínez, una experta en el tema de creatividad e innovación, docente universitaria en Barna Management School. Y también, pues ya dijimos todo, pero una persona que tiene un recorrido en el ámbito no solamente del diseño, de la comunicación, del ámbito cultural, del turismo, ¿verdad? Como periodista. Gracias, Maricha, por estar aquí y compartir con nosotros sobre este tema tan importante y relevante para todos. No para un sector, no para ese sector, como decíamos, de artistas, de diseñadores, sino para todos. Y antes de continuar, siempre agradecemos al Banco Popular, un banco adelante, un banco que verdaderamente se mantiene muy activo, comprometido con la educación, con el turismo, con el medio ambiente. Y recientemente ha lanzado una promoción con Visa para poder hacer pagos sin contacto con relojes de Fitbit y Garmin. Y yo veo que Maricha tiene su... así Garmin que tú vas aquí a poder usar, a hacer uso, ¿verdad? De esta nueva facilidad que da el Banco Popular junto a Visa de hacer ese pago sin contacto. Así, ¡cling! Ya, hago el pago y ya. Y no cada vez vamos a necesitar menos papel, menos material, ¿verdad? Físico. Y eso es parte de todo lo que es la creatividad y la innovación. La innovación, claro. De las empresas, de las instituciones. La verdad es que me quito el sombrero porque cada vez más pues vamos avanzando y vamos dando pasos para, vamos a decir, facilitar ciertos procesos, ciertas actividades para realmente agilizar también. Y yo creo que cada vez menos tendremos que visitar físicamente un banco ya con todo lo que tenemos. Yo digo que si mi abuelo regresara, porque mi abuelo en paz descanse, ¿verdad? Ya falleció hace un tiempo. Si regresara y viera todos los avances, la verdad que se sorprendería. Hemos en muy poco tiempo, en pocos años, hemos dado saltos gigantescos. Y ahí rescato algo también. Ya, ¿verdad? Sí, vamos directo. Lo de subirse sobre los hombros de gigantes. ¿Por qué la innovación es posible? ¿Y por qué vemos que la innovación en ciertos momentos sucede tan rápido? O sea, ¿por qué el Popular puede hacer esta nueva alianza con Visa y en un reloj quitarte la excusa de que se me quedó la billetera? Y que no tengo la tarjeta. Ajá, ¿por qué? Pues porque se está subiendo sobre los hombros de gigantes. Y ahí volvemos a conectar con aquello de la creatividad y la innovación, de que no es crear algo nuevo, es utilizar lo que ya se creó, esas tecnologías que se están usando para otras cosas, esos sistemas que se utilizan en otras áreas, pues implementarlos para el beneficio, en este caso, de todos sus tarjetavientes y de sus clientes. Así es. Entonces, con la creatividad y la innovación hacemos lo mismo. Vuelvo al repertorio creativo. Es tú saber qué ya se ha hecho y saber cómo subirte encima de esos hombros de gigantes, de esos grandes creativos, esos grandes innovadores de la historia. Bueno, ¿por qué ahora podemos innovar a través de la nueva tecnología? Porque ya hay chips, porque ya hay satélites, porque ya hay telecomunicaciones al nivel que lo tenemos. Así es. Entonces vamos construyendo por encima de. Si vemos la creatividad y la innovación como algo solo nuevo, entonces nos perdemos la oportunidad de ahorrarnos todos esos años de investigación y desarrollo,
que ya se han utilizado y que se han hecho en otras empresas y en otros sectores, que a veces pensamos que si soy de educación, solo educación, si soy de negocios, solo de negocios. Las mejores ideas vienen cuando vemos algo más, cuando vemos, ven acá, pero ¿y cómo la naturaleza resuelve ese problema? Así es. Ven acá, pero ¿cómo los profesores, los padres dicen, cómo los profesores hacen esto? Y los profesores dicen, ¿y cómo los padres hacen aquello? ¿Verdad? De doble vía. Claro, entonces tomamos prestadas esas herramientas, esas técnicas, ese know-how, ese conocimiento de otras áreas, las implementamos en nuestro sector y voilà. Así es. Es innovación. Así es. Y me quito el sombrero porque la verdad es que poco a poco vamos dando pasos que realmente agilizan, nos permiten pues seguir avanzando, sin perder, como digo yo, la esencia, ¿verdad? Sin perder la esencia humana, porque la tecnología, ¿verdad?, nos arropa. Y ahora con todo esto de la pandemia, pues nos dimos cuenta que este contacto presencial, estas relaciones, no se puede perder. O sea, realmente todavía, digo todavía porque bueno, ahora estaba en una exhibición en otro país que nos pusieron nuestro aparato y la verdad que yo digo, wow, ya me metí en ese mundo virtual y eso es todo ya otro mundo. Pero sin perder nuestra esencia, sin perder, ¿verdad?, lo humano. Y bueno, pues hablábamos de algunos factores que limitan la creatividad, esa mentalidad, yo hablaba de las preguntas, una buena pregunta que es fundamental, es sobre todo cuando ese niño va creciendo, una pregunta abierta, presentar problemas, ¿por qué no? No tener miedo a que como adulto yo tampoco tenga las respuestas, sino vamos a buscarlas juntos, vamos a ver y enfocar pues todo ese proceso de desarrollo y aprendizaje. Por ejemplo, tú eres mi hijo es futbolista, no sé, no es mi caso, pero hoy no jugaste, ¿qué pasó? Vamos a analizar, vamos a ver de qué otra forma lo puedes hacer. O sea, es cada oportunidad, a mí me encanta esa palabra, oportunidad. Cada oportunidad que te da la vida, tú puedes poner ese cerebro a pensar, a buscar, en vez de, perdiste, ay Dios mío, qué mal, tú no das para esto. No, vamos a ver de qué otra manera, qué podrías hacer diferente, ir trabajando también, ¿verdad? Esas estrategias. Y de hecho, una de las estrategias que enseñamos en mi asignatura se llama los 5 por qué, the 5 whys. Y se inspira en los niños. ¿Quién no ha tenido un niño cuando están ahí entre 4 y 6 años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que a uno lo va sacando de quicio casi, ¿no? Como que yo, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Pues precisamente como adultos, si utilizamos los 5 por qué, vamos a llegar a una solución fantástica. ¿Por qué? Pues porque nos planteamos una serie de preguntas. Es muy básico, ¿no? Tenemos un problema. Por ejemplo, el niño que perdió en el partido de fútbol. Comenzamos. ¿Por qué perdieron en el partido de fútbol? Porque los otros golearon. Ok, ¿y por qué los otros golearon? Porque el delantero corría más. ¿Y por qué el delantero corría más? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y así vamos llegando y al final podemos llegar a simplemente había una brecha en la defensa. Pues ya sabemos que la solución la próxima vez es reforzar la defensa. O ya sabemos que es quizá trabajar esa agilidad. Entonces podemos enfocar, y me encanta que destaques la oportunidad. Ay, sí. Porque volvemos a lo que mencionábamos al principio, no es un error. Es una oportunidad. Que estamos un poquito más cerca. Ya sabemos lo que no funciona. O sea, ya sabemos que a ese equipo tenemos que tener una defensiva mayor porque su ofensiva es muy alta. Entonces, eso es súper importante. Y ojo, esto no es fácil. O sea, es más fácil tú decir, pero es que imagínate, ellos son mejores, o ya eso es así, claro. Es que ya no hay nada que hacer. Es que eso siempre ha sido así, el típico siempre ha sido así. Sí, ya, me quedé ahí. Es difícil, o sea, implica un nivel de perseverancia, de entrega, de frustración, de manejo de frustración. Inteligencia emocional. De inteligencia emocional, de autogestión de las emociones, o sea, implica colaboración, palabra fundamental y que vi que la abordas en tu clase, el proceso creativo en colaboración con otros, cómo cada quien puede aportar. Y hoy en día la verdad es que hay una serie, o sea, se nos ha abierto el mundo
Ya la colaboración no se limita a mi espacio. Geográfica, a claro, mi es global. espacio, exactamente. Entonces, ¿cómo con otros que tienen otras habilidades, otros claro. conocimientos, y yo aporto el mío, y cómo construimos y creamos? Y la verdad que el resultado y el propio proceso es mucho más rico. O sea, enriquecedor, realmente ahí en ese proceso creativo la colaboración es fundamental. Y a veces nos enfocamos tanto en ese resultado, pero todo lo que conlleva, y a veces en el proceso queremos ese resultado, pero nos damos cuenta que ese no era. Y llegamos a otro lugar, y, o sea, con otro resultado incluso hasta mejor. ¿De cuál tesis pero mira, estamos hablando? Yo no me hubiera ni siquiera imaginado que podíamos llegar ahí. Entonces, invitar también a todos los que estamos educando y a nosotros mismos, porque es un cambio en nuestra vida, de no decir no puedo, sino de qué forma puedo hacerlo. Ahí hay que agregar una palabra: todavía. Todavía palabra no puedo. Mágica. Palabra todavía. mágica. Yet. I'm not there yet. Todavía no puedo, todavía no he ganado, todavía no he alcanzado el puesto, todavía no he logrado los objetivos de este ciclo, de este periodo. Y ahí, se conjuga claro, tu capacidad, tu habilidad, porque obviamente venimos con una composición genética, con unas habilidades, se combina con todo eso que tú vas, pues, ¿verdad? Enfrentando. Claro, y volvemos a la mentalidad de crecimiento y a la mentalidad fija. Una persona con una mentalidad de crecimiento, retomando las ideas de Carol Dweck, pues una persona con una mentalidad de crecimiento ve el obstáculo y dice: tengo que entrenar más. Así es. Tengo que trabajar más. ¿Qué me toca? Tengo una oportunidad, ya sé que no funciona, ya sé cómo el contrincante. Puedo analizar las personas que ganaron. ¿Cuáles fueron las cosas? Por ejemplo, si estás buscando, para la gente de negocios, están buscando un puesto laboral o están buscando un candidato, vamos a ver las personas que ya lograron ese puesto, qué cosas tenían, cuáles habilidades habían desarrollado. Eso es creatividad. Así es. Es yo buscar lo que a mi perfil le falta para yo fortalecerlo. Que todo el mundo habla inglés y yo no, pues ya sé que tengo que hablar inglés para llegar ahí. Pero no es que yo digo, yo no hablo inglés y punto. Exacto. No, es que yo digo, me falta aún, ese todavía es la clave en ese sentido, esa mentalidad, ese cambio de mentalidad. Por eso, de hecho, una de las clases que yo imparto es mentalidad innovadora. Así es. Es cultivar esa mentalidad para que el estudiantado tenga la capacidad. Y qué importante eso. De desarrollar y utilizar esa innovación cuando es necesario. Qué importante y necesario. Y no tengamos miedos a no solamente enfrentar retos, sino a poner retos. O sea, como hay incluso técnicas y estrategias de aprendizaje por reto, aprendizaje de resolución de problemas, aprendizaje de casos, que sé que en Barna se implementa mucho, aprendizaje, o sea, estudio de caso, aprendizaje por descubrimiento. O sea, ya no es el yo te doy la información, sino vamos a buscarla, vamos a descubrir, vamos a investigar, vamos a probar, ¿por qué no? Vamos a volver a intentarlo. Entonces estamos hablando aquí de que sí se puede, implica un cambio, a veces cambiar nos cuesta, y un esfuerzo, a veces nos cuesta. Es más fácil yo tener a todos mis alumnos sentados, uno detrás de otro, más fácil entre comillas, o sea, tengo más control, entre comillas, sentado, haciendo lo mismo todo al mismo tiempo, de la misma manera, repitiendo lo mismo, me entregan la hoja, yo corrijo. Cuando hay flexibilidad, que es una palabra fundamental cuando nos referimos a creatividad e innovación, cuando hay flexibilidad, cuando hay diversidad, que es una palabra también fundamental, cuando aceptamos, reconocemos, promovemos esa diversidad, esa flexibilidad. La colaboración. Y la colaboración, entonces ahí claro que tiene unas implicaciones, es un reto para quien enseña, incluso para los padres. Claro. O sea, quienes estamos educando, claro que es un reto, porque entonces ya no es lo mismo yo corregir 35 trabajos, vamos a decir, iguales, a ver quién respondió bien y quién no. Ya es 35 trabajos diferentes, 35 propuestas, pero la riqueza que hay ahí es increíble. O sea, lo que vamos a sacar todos. Entonces, claro, es ir dando pasos, invitar a todos a decir, vamos a desarrollar, porque se sabe hoy en día, incluso esos
esos rankings que salen, se sabe hoy en día que una de las habilidades más importantes, porque tú sabes que ya las máquinas, los robots, mi hijo que está en robótica, en ese mundo, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, cada vez pues irán siendo sustituidos muchos trabajos ya que los hace el ser humano. Y sabemos que nos estamos moviendo hacia allá. Sin embargo, una de las habilidades que sigue siendo y va a seguir siendo fundamental es la creatividad y la innovación. Entonces, eso no, hasta ahora, ¿verdad?, no lo va a poder ejercer un robot, una máquina. Entonces, nosotros tenemos que, o por lo menos no de la manera, ¿verdad?, porque sabemos que las máquinas están teniendo ya un nivel de alcance y un potencial increíble de buscar soluciones también. Pero nosotros, oigan lo importante que es esto, o sea, ya esa educación mecánica, ese yo repito, ese yo hago todo lo que hace todo el mundo, o sea, ya no. Es muy diferente el proceso. Yo que di clases antes, yo misma como educadora he cambiado esa mentalidad. Claro. En mis primeros años yo estaba más enfocada en esa lectura, no ese lecture style, de que tú te paras, impartes un contenido, los estudiantes lo asumen, lo absorben, se acabó. Claro. Sin embargo, ahora estamos utilizando mucho ese aprender haciendo, ese aprender pensando, el tú lanzar una idea loca en el aula. La idea loca. Y que los estudiantes tengan que aterrizarla, que tengan que procesarla, que tengan que defenderla. Herramientas como el debate. Ay, sí. Herramientas como esto que te mencionaba de los 5 por qué. De hecho, decía en la pausa que una de las cosas que hacemos es medir ese índice de innovación. Y el índice de innovación se mide tanto como individuos, como nación también, como país. Y a mis estudiantes les fascina en la clase de mentalidad innovadora el ver que si nosotros hiciéramos mayores esfuerzos en tener una educación de calidad, el índice de innovación de la República Dominicana subiría relación con todos los otros países. Así es. Si nosotros, y eso es un desafío que tenemos como país. Total. Y si nosotros hiciéramos más esfuerzo, no solo en educación, sino también en investigación y desarrollo, tener más publicaciones, algo tan que puede parecer tonto como más entradas en Wikipedia, puede ayudar a mejorar el índice de innovación de un país. El Global Innovation Index es un índice que se saca real de todos los países, y República Dominicana pudiera estar mejor si mejoráramos esas cosas. O sea que esto es un trabajo de todos para ir llevando la cultura, el país a ese desarrollo que realmente necesitamos. Definitivamente que sí. Tú hablabas en la pausa, me mencionabas ese índice de innovación, o sea, cómo podemos, personal. Porque igual tú dirías, pero ¿cómo yo puedo determinar si yo tengo esa capacidad de diagnosticar? ¿Cómo? Pues mira, la Universidad de Berkeley desarrolló un índice de innovación personal. Y podemos compartir el link luego debajo. Excelente. Nuestro querido Eldi va a estar compartiendo el link luego. Y es chulísimo. Es una de las cosas que doy en mi primera clase de mentalidad innovadora. ¿Por qué? Porque así te presenta cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus oportunidades de mejora. Ojo que no dije debilidades. No, claro. Dije oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque si ya yo sé que yo debo tener más confianza en la otra persona para hacer un mejor trabajo colaborativo, pues ya yo sé qué trabajar. Si ya yo sé que yo debo trabajar mi empatía, si ya yo sé que yo debo trabajar mis miedos, si ya yo sé que debo trabajar mis prejuicios, que a veces venimos con muchos prejuicios. Los sesgos, los tabúes. Entonces, ya yo sé, ya yo tengo una fórmula, ya yo tengo un problema que solucionar. Cuando no tenemos el problema, entonces es más difícil llegar a la solución. De hecho, en negocios, en emprendimiento, ¿qué es lo primero que te dicen? Conoce a tu audiencia, identifica el problema, conoce cuáles son los recursos que están a su alrededor y luego vas a encontrar una solución. Entonces, igualmente, con este índice de innovación personal, ¿qué logramos hacer? Pues un diagnóstico, una hoja de ruta, un mapa que nos dice hacia dónde debemos trabajar para llegar a nuestro objetivo. Y sobre la colaboración, que se mencionaba antes, a veces creemos que la colaboración es solo la profesional, pero no. El hecho de tú tener una conversación con tu pareja,
con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, aunque no sean del área en la que tienes el problema, puede llevarte a una solución. Así es. Al principio me preguntabas cuáles son esos obstáculos y cuáles son las soluciones. Pues esa colaboración no es solamente profesional. A veces, en el ámbito personal, claro. Claro, a veces uno sale, desconecta y cuando llega dice, claro, es que ya lo tengo. Porque lo que faltaba era alejarse, A mí me bromean mis compañeros de trabajo, mi equipo, porque yo cuando estamos trabajando un diseño, yo hago zoom out. O sea, estamos trabajando a nivel detalle. Pero hay un momento en que yo alejo. Y uno tiene que aprender a alejarse. Sí. Porque te permite tener esa mirada esa desde vista afuera, de ave, como digo ese yo. bird eye view, exactamente. Que tú dices, aquí hay un patrón que no se repite. Aquí hay algo que se rompe. Aquí hay algo que falta. Aquí hay mucho texto, hay mucho gráfico. Pues entonces, así mismo, si nosotros hacemos esa abstracción, ese zoom out, y a veces estando adentro, no podemos. De hecho, por eso, yo soy pro terapia. Ay, Tú sí. tener un buen terapeuta que sirva para hacer ese zoom out es la clave. A mí me ha ayudado a salir Sí, de así apuros es. muy importantes. Así es. ¿Por qué? Porque hay veces que mi tesis doctoral, yo dije, no puedo. Al final, ya la tenía casi lista, pero estaba tan cansada que dije, no puedo. El agotamiento es un factor. Y entre mí, y el estrés. claro, Que entre mi directora, lamentablemente siempre se nos va rápido el tiempo, pero esos son factores siempre, claro, que impiden muchas que sirven veces. de obstáculo, claro. Entonces a mí, una buena terapeuta y mi directora de tesis que hizo las de terapeuta, Claro, dijeron, el coach, la coach. claro, sí puedes y sí lo vas a hacer. Y no tiene que ser perfecto. Acuérdate que lo excelente Ay, sí. es enemigo de lo bueno y a veces con lo bueno es suficiente. Ay, sí. ¿Sabes qué? Yo estuve a punto de tirar la toalla, de verdad, luego de Sí, 6 sí, años sí. de investigación. Te entiendo. Y mi tesis fue sobresaliente. Entonces lo que A para veces mí uno se exige mucho. y lo que para mí no era suficiente, para los demás sí fue. Entonces tenemos que salir, si no tenemos esa capacidad de abstraernos, de echar para atrás, o si no tenemos un aliado, y ahí volvemos a la colaboración, un aliado, sea madre, Eso sea es padre, sea fundamental. pareja, Y sea buscar amigo, ayuda. sea terapeuta, alguien que te permita ver desde afuera. Volvemos al mapa. Cuando hay un tapón en la Kennedy, ¿qué uno hace? Uno busca Google Maps. ¿Por qué? Porque tiene esa vista aérea que te dice, salte del elevado, Claro. que por aquí te va a ir Otra mejor. mirada. Entonces, esa otra mirada colaborativa es imprescindible en algunos momentos. Eso es fundamental. Porque la creatividad la tenemos, pero a veces se nos olvida. Entonces necesitamos a alguien que nos dé esa tingola Ay, sí. en buen dominicano, que te diga, dale para allá. Que lo peor que puede pasar es que tengas el no con el que ya estás. Entonces, atreverse a hacer las cosas es súper importante y tener ese círculo que te empuje a retarte más allá de lo que tú mismo consideres, gente que crea en ti. Ay, qué lindo, qué lindo. Y qué bueno que tú dices eso, porque yo me pregunto mucho eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y al El no final... que ya tienes. Y que te quedes exacto, igual. Exacto. Que sigues con tu mentalidad muchas veces, fija. O muchas veces tú dices, si el otro pudo, claro, hay cosas que otro ha podido que quizá yo no Que yo no necesariamente lo puedo voy a poder tampoco. hacer de la misma manera o y ese no es mi ámbito, no es mi interés. Pero si otro ha podido, pues, o sea, ¿por qué yo no podría? Y ahí Poniendo viene- obviamente el esfuerzo, porque muchas veces las cosas se ven Exacto. muy fáciles. Ay, mira cómo ese montó un restaurante. Ay, mira cómo ese. Pero todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás, o sea, se ve muy fácil, ya una vez se logra. Pero cuando tú emprendes cualquier iniciativa, tú que tienes algunos proyectos, veo que has emprendido algunas iniciativas interesantes, sabes todo lo que hay detrás. O sea, Claro. porque, no, que es muy talentoso. El talento, Es solo parte. el talento. De hecho, hay un libro de Talent Code, el código, que él analiza, él va por el mundo analizando personas talentosas. No, lo que hay detrás es una actitud, Voluntad. una perseverancia, una capacidad de Determinación. perseverar, de volverlo a intentar, de recibir retroalimentación. Han tenido la retroalimentación de otros, o sea, todo lo que implica esto. Entonces, Claro. nada. El talento es solo una parte de la fórmula. Una parte, Sin embargo, el talento, si no se cultiva, se queda ahí. exactamente. El Y talento a veces llega más bien lejos una persona cultivado, disciplinada que una sí. persona talentosa, ¿verdad? Claro. Porque el disciplinado pues se la propone constancia, la esa constancia, determinación. el trabajo, Ujú. el salir adelante, el tener esa meta, ese propósito, ese drive, ¿verdad? Lo que te moviliza.
Y ojo, que a veces la gente cree que uno tiene que tener todo el tiempo ese impulso. No pero ese necesariamente. impulso no está ahí a veces. Y cuando ese impulso no esté, es donde uno tiene el piloto automático. Y dice, yo tengo una meta. Yo no me acuerdo ahora por qué. Y a veces lo decimos entre lágrimas, en frustración. Yo no me acuerdo por qué. Pero yo voy a seguir. Y seguimos. Y seguimos. ¿Por qué? Porque ya por eso el ejercicio de ver si eres un negocio, cuál es tu meta, cuáles son los objetivos, si eres una persona también, un individuo, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Cuando te acuerdas de ¿Y tu para qué? why. Exacto. Exactamente, ¿Por qué? cuando ¿Para tú qué? tienes esa esencia muy clara, en esos momentos en donde la energía humana no te da para más, tú sigues. Porque a veces hemos visto atletas que llegan a la meta gateando, pero llegaron. Pero llegaron. Y gateando se ganan carreras. Así es. Entonces creemos que hay que llegar con porte y elegancia. Se llega. No, lo importante es que usted llegue. Entonces cuando no se acuerde por qué, siga para adelante. Siga para adelante y busque un buen círculo que le ayude a recordar eso. Y así la creatividad es una fuente inagotable de creatividad y de innovación. Porque cada vez que encuentre un problema, voy a llegar a la solución. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero yo voy a llegar porque creo en el proceso. Así es. Porque lo he Y desarrollado, creo lo he en mí. trabajado, lo he pulido. Creo en esas habilidades que ya yo sé. Que uno se va a poner nervioso. A mí me dicen, ay, tú todavía te pones nerviosa. Claro que me pongo nerviosa. Claro. Tú siempre lo vas a hacer bien. No, yo lo hago bien porque me preparo. Porque lo practico tantas veces que cuando yo entro en pánico, mi cabeza, Ya, mi cuerpo claro. ya tienen ese piloto automático y le dan para allá. Y todo puede perfeccionarse también, ¿verdad? Claro que sí, Todo somos siempre. seres perfectibles. Perfectibles, así mismo es. Se nos va el tiempo demasiado rápido siempre. Didáctica Online, la verdad es que es un espacio, bueno, a mí me encanta. Siempre crecemos mucho y aprendemos. Qué bueno que hoy pudimos, en el marco, ¿verdad?, de que se celebra el Día de la Creatividad. Qué bueno que podemos abordar este tema contigo. Yo feliz de haber compartido. No sé si nos queda poquito tiempo, pero una recomendación final a los que nos escuchan en nuestra comunidad. Una recomendación final sería, busquen un buen círculo, Red de apoyo. red de apoyo, crean en ustedes y si no, busquen gente que crea en ustedes y pongan el esfuerzo. Crean en el proceso, diseñen un proceso y simplemente sigan. Porque cuando seguimos y seguimos trabajando y seguimos haciendo ejercicio, el que va al gimnasio, repito, no siempre está feliz en el gimnasio, pero tú sabes que esa repetición adicional es la que hace que ese músculo crezca. La práctica. Entonces, vamos a continuar ejercitando esa creatividad, vamos a continuar ejercitando esa mentalidad innovadora y vamos a continuar rompiendo nuestros propios esquemas. Tú decías al principio que me fascina, nosotros ponemos el techo. La sociedad, el sistema nos pone el techo. Pero a veces se nos olvida que el techo es una burbuja. Así es. Que a veces se Está rompe. aquí. Se Muchas rompe veces. con mirarla. Entonces, rompamos esos límites, esos techos que nos ponemos nosotros mismos, que Así nos es. impone el sistema. Y si usted quiere ser escritor, comience a escribir. Si usted quiere ser investigador, Comience a investigar investigar. del primer paso. Y ¿verdad? ya. Lo demás va a llegar si usted agota el proceso y sigue por añadidura. Y si no, venga y quéjese conmigo. @marichams en todas partes. @marichams. Ya sabemos, @marichams. Yo me voy a inscribir en Barna en tu curso. Me voy a pedir permiso para coger esa clase. Qué bueno. Qué dichosos tus estudiantes. Gracias, Maricha. Gracias a todos los que nos acompañan. Como siempre, suscríbase si no se ha suscrito. Didáctica Online en YouTube, SoundCloud, Spotify, en todas las plataformas como podcast y también pues en YouTube. Así que siguen siempre, cada semana aquí estamos con contenido de calidad para seguir creciendo y aprendiendo y desarrollando ese cerebro, ¿verdad? Así que Y si tienen dudas, que las pongan en los comentarios, que les leemos. claro, y les vamos a leemos. compartir el enlace para que se puedan evaluar su capacidad innovadora. Y vamos entonces a cerrar como siempre con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.